Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de estudio para el examen de ingreso a la licenciatura en Ingeniería Química. Como te he comentado, aparte de las clases que puedes ir consultando aquí en el canal para fortalecer los aspectos teóricos, pues nos damos a la tarea de trabajar algunos ejercicios, los cuales tú los puedes encontrar en la guía de ejercicios para el examen EGEL proporcionado por la Universidad Veracruzana en el área de matemáticas aplicadas, simulación y control. Entonces, bueno, ahora toca turno de avanzar con otros ejercicios. No había podido trabajar con este tipo de ejercicios debido a que tuve otros compromisos, pero bueno, estamos de vuelta. Hay material importante que te invito a revisar como ingeniero químico, como futuro egresado que a presentar el examen EGEL Plus. Pues ya tengo abundantes videos nuevos en el área del examen EGEL Plus para fortalecer tus conocimientos teóricos. Pues bueno, sin más preámbulo, nos vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice que un tanque de 20.000 litros de capacidad se le agrega y se retira un flujo constante de 1.000 litros. ¿Sí? La temperatura inicial, dice, del aceite en el tanque es 50 grados centígrados y la del aceite entrante es 20 grados centígrados. Si un calentador, dice, adiciona 200 kilocalorías por minuto, calcule la temperatura después de 10 minutos. La capacidad calorífica, dice, es constante e igual a 0.62 kilocalorías. Además, la densidad del aceite se puede considerar como 800 kilogramos sobre metro cúbico. Pues bueno, ya previo a resolver este tipo de ejercicios me di a la tarea de subir un video que titulé Balance de energía, en donde abordo los aspectos teóricos de estos sistemas para utilizarlos y que tú estés pues ya más enfocado. Un resumen de esto es que es este dibujito, el flujo de 1.000 litros por minuto, se entra y sale en 1.000 litros por minuto, el volumen de la mezcla, o si le llamamos elegantemente el volumen del sistema líquido, son 20.000 litros, y sabemos que en el tiempo t igual a 0 la temperatura del sistema es de 50 grados centígrados, ¿verdad? El tanque está perfectamente mezclado, por lo tanto en cualquier punto tenemos una temperatura del sistema bien homogénea, bien distribuida la temperatura, y por lo tanto aquí esta corriente debe salir con la misma temperatura del sistema, es decir, TS. Además nos solicitan el dato, ¿no? La información de cuál sería la temperatura de estado estacionario para este sistema, o la temperatura en donde ya el sistema está estable. Pues bueno, ya tenemos los datos recabados, el calor entra y pues manos a la obra. Como te dije, tienes que revisar la clase, entonces aquí te voy a dejar en el link la descripción, o tú lo puedes buscar en el canal en donde viene la lista de reproducción del EGEL Plus. Pues bueno, ahí vas a encontrar el video de balance de energía. Y bueno, como bien sabemos, hay que encontrar entonces L1. El flujo sería flujo 1 por densidad 1. El flujo 1 son 1.000 litros sobre minuto. La densidad. La densidad aquí es del aceite y pues son 800 dice, kilogramos sobre metro cúbico, o lo que equivaldría a 0.8 kilogramos sobre litro. ¿Estás de acuerdo? Kilogramos sobre metro cúbico o kilogramos sobre litro es eso. Entonces sería 800 kilogramos sobre minuto. Eso sería L1. L2 pues sería lo mismo, ¿verdad? El flujo 2 por la densidad 2. El flujo pues es el mismo. Y la densidad vamos a considerar que es la misma a la entrada y a la salida. Entonces son 800 kilogramos sobre minuto.
Entonces, de acuerdo al balance, sabemos que es entrada menos salida más generación menos consumo. Te invito a revisar ese video de balance de materia, en donde ya sabemos que lo que nos va a quedar es L. Bueno, vamos a llamarle L1 es igual a L2 igual a L, igual a 800 kilogramos sobre minutos, nada más la corriente, ¿no? Y entonces la teoría nos dice de que LCP va a quedar aquí por T1. T1, ¿quién es? 20 grados centígrados, menos la temperatura del sistema, más el calor, ¿sí? No tenemos trabajo que esté haciendo el sistema, no tenemos energía cinética, no tenemos pérdidas de energía por fricción. Esto equivale a la masa del sistema CB derivada de TS con respecto al tiempo. Esa es la acumulación. En otras palabras, el cambio de entalpía más la cantidad de calor que estoy metiendo es igual a la acumulación de energía del sistema. Te invito a que revises esa clase de balance, es muy importante. Entonces, bueno, ya tenemos ese sistema y entonces aquí tenemos 800, ¿sí?, kilogramos sobre minuto. La capacidad calorífica dice que es 0.62 kilocalorías, kilogramo grado centígrado. Aquí va a quedar 20 menos TS, ¿sí? 20 es la temperatura de entrada. El calor que entra dice que es de 200 kilocalorías. Entonces aquí tenemos, dice que entran 200 kilocalorías. La masa del sistema, ¿quién sería? Pues la masa del sistema es el volumen del sistema. ¿Cuál es el volumen? Dice son 20.000 litros. Entonces el volumen del sistema o del tanque por la densidad del sistema. Entonces sería 20.000 litros por la densidad. Vamos a considerarla que es la misma. 0.8 kilogramos sobre litro. Entonces la masa del sistema es 20.000 por 0.8. Nos quedaría 16.000. 16.000 kilogramos es la masa del sistema. Entonces aquí ponemos 16.000 kilogramos por el CB. No nos da el CB, pero sabemos que en sistemas líquidos el CP es aproximadamente el CB. Entonces sería lo mismo acá por 0.62 kilocaloría kilogramo grado centígrado por derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y bueno, vamos a hacer los cálculos. Son 800 por 0.62. Aquí me queda 496 por 20 menos TS más 200 kilocalorías que consume esto. Grado centígrado va a estar aquí, se cancela con esto, queda kilocaloría minuto, un balance de energía como tal. Y de este lado me va a quedar, dice que son a ver cuántos son, 20.000 litros de capacidad, dice. Entonces vamos a resolver esto. Entonces aquí me queda, a ver, 0.8 por ok, aquí me queda 9.920 DTS con respecto al tiempo. Y bueno, entonces lo que podemos hacer es desconfigurar todo esto. ¿Cuánto es 496 por 20? Queda 9.920 más 200 menos 496 TS igual a 9.920 DTS con respecto al tiempo.
Entonces vamos a dividir todo entre 9920 para dejar esta cuestión únicamente. Entonces 9920 más 200 entre 9920, 1.020, ¿sí? Luego menos 496 entre 9920. Nos queda 0.0 TS. Y bueno, entonces esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. La vamos a ordenar porque la vamos a resolver de la siguiente manera. Le vamos a llamar dTs con respecto al tiempo más 0.05 TS igual a 1.020. ¿De acuerdo? Esto se llama, lo vamos a integrar por el método del factor integrante, así como generalmente se resuelve. Método del factor integrante, el cual consiste en encontrar un factor integrante mu, que es una integral de una exponencial, es una exponencial mejor dicho, a la integral de lo que antecede a la derivada, 0.05 diferencial de t. Esto me quedaría 0.05t. ¿Qué quiere decir? Pues que el factor integrante es e a la 0.05t. Este factor integrante multiplica toda nuestra ecuación. 0.05t, derivada de ts con respecto a t, más 0.05 tse a la 0.05t, igual a 1.020 e a la 0.05t. Y bueno, pues ya teniendo esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que este producto, ¿sí?, en realidad lo puedo derivar. Y fíjate que así funciona. Si yo derivo esto, sería esto por la derivada de esto, mira, exactito. Luego más ts por la derivada de esto, que sería 0.05 e a la eso. Entonces efectivamente eso que escribimos aquí es la derivada de este producto. Y eso nos simplifica 1.020 e a la 0.05t. Ahora vamos a integrar esto. Integramos con respecto a t, 0.05t, ts, diferencial de t, y hacemos la integral de esto, 1.020 e a la 0.05t. Esta integral con esta derivada, derivada integral, pues únicamente nos queda 0.05t por ts, y aquí me va a quedar 1.020, el mismo exponencial, pero dividiendo el 0.05 más una constante. Voy a dividir aquí, y entonces aquí me va a quedar el exponencial, 0.05t por ts va a ser igual, ¿cuánto es 1.020 entre 0.05? 20.4 e a la 0.05t más la constante. Entonces despejamos ts de aquí y me va a quedar 20.4 e a la 0.05t entre d e a la 0.05t más c entre e a la 0.05t. Aquí me va a quedar que ts como una función del tiempo es 20.4, esto se cancelaría, más c e a la menos 0.055t. Y este sería el modelo matemático que representa el proceso. Vamos a encontrar con la ts igual a 20 grados centígrados, creo que esa es la condición inicial, no, 50 grados centígrados. Entonces ts es igual a 50 grados centígrados para tiempo t igual a 0.
Con esta condición vamos a encontrar el valor de la constante C. Entonces decimos A50 es igual a 20.4 más C, E a la menos 0.05 por 0, que es el tiempo, y C entonces va a ser 50 menos 20.4. Y esto nos da un valor de 29.6 positivo. Y bueno, con ello ahora reordenamos. Sabemos que TS como una función del tiempo es 20.4 más 29.6 exponencial a la menos 0.05 t. Y bueno, pues ahora lo que nos pide el ejercicio es encontrar la temperatura cuando el tiempo, dice, es 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces lo único que vamos a sustituir es T igual a 10 y aquí nos quedaría 20.4, 29.6 e a la menos 0.05 y esto es por 10. Y este valor nos va a quedar 20.4 más 29.6 el exponencial menos 0.5. Si hacemos esta operación, 29.6 exponencial menos 0.5 más 20.4 nos da 38.35 grados centígrados, que precisamente es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces el resultado es 38.35 grados aproximadamente. Eso es lo que debes marcar en el Ceneval. Ahora nos pregunta algo, ¿cuál es la temperatura de estado estacionario? Dice que es 20.4. ¿Cómo lo sabemos o dónde podemos hacer eso? Pues bueno, lo sabemos desde aquí. En esta parte está la clave o el secreto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O también lo puedes ver desde aquí, pero no necesitas hacer la integral. Por ejemplo, si nosotros sabemos que 1.020 o esta ecuación es igual dTs con respecto al tiempo más 0.05, el estado estacionario se alcanza, ¿estás de acuerdo? Cuando esto tiende a 0, entonces Ts va a quedar 1.020 entre 0.05. Esto nos daría 20.4 grados centígrados. ¿Qué quiere decir entonces? Que se va a alcanzar un estado estacionario. En algún momento el sistema ya no va a cambiar su temperatura y eso va a ser 20.4 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la siguiente pregunta? Pues bueno, aquí ya queda claro cómo se hace este tipo de ejercicios. Por supuesto, tienes que revisar la clase de balance de energía, que te va a ayudar en gran medida para entender y fortalecer estos aspectos teóricos. Pues bueno, ahora toca tu turno. Este es tu turno, ¿sí? Te invito a que si quieres reproducir, aquí viene un ejemplo muy similar. Si haces el mismo proceso, el mismo análisis, vas a demostrar que este problema está representado por la siguiente ecuación diferencial. Y por supuesto que la temperatura de estado estacionario, como bien sabes, tiene que ser 0 aquí. Te quedaría un valor de 44.37 grados centígrados. Ya no lo voy a desarrollar, te invito a que tú lo hagas y compruebes que efectivamente esto es lo que va a dar como resultado. Pues bueno, continuamos con este otro ejercicio. Estamos practicando ejercicios del Ceneval y bueno, ahora nos piden un balance de calor. Entonces nos dice que en un proceso un fluido caliente cede calor a 87 grados centígrados. Dice que es la línea 1. Entonces esta línea 1 dice con esta energía una corriente de dos sustancias mezcladas. Línea 3,
de las cuales una es volátil, dice, con 70% peso, y nos dice que N es como la entalpía, más lo más probable, nos da el calor o la cantidad de energía, se separa completamente. La parte superior es un vapor y tenemos la cantidad energética, y en el fondo hay un líquido con tal energía. Determina el gasto másico, dice, de fluido caliente que se necesita para hacer este tipo de proceso. Pues entonces, como puedes notar, la línea 3 tiene una masa de 1 kilogramo. No conocemos cuánto es la línea 4, cuánto es de masa la línea 5, no nos lo dice, pero sabemos que la línea 2 pues debe tener una masa M2. Pues bueno, entonces vamos a hacer un balance de energía. Sí, aquí voy a hacer una pausa. Voy a meter más hojas. Entonces, aquí voy a meter esto. Aquí tenemos esto. Ok, bueno. Entonces aquí es un balance de energía. Sabemos que hay entrada de energía menos salida. Generación menos consumo igual a acumulación. Aquí no hay acumulación, es un proceso en estado estacionario. No hay un consumo de energía, o sea, como una reacción química menos generación. Por lo tanto, entrada de energía es igual a salida de energía o igual a cero. ¿Quiénes son todas las entradas de energía? Pues bueno, aquí tenemos pues la cantidad energética. Entonces nos dice que un proceso, ¿sí? Si observamos, como son líneas cerradas, lo que nosotros vamos a conocer es lo siguiente. Esta M2, que es el flujo, pues tiene que ser el mismo flujo aquí, ¿estás de acuerdo? Porque no se volatiliza. Aquí sí no sabemos quién es M4, tampoco conocemos M5. Lo que sí sabemos es que M3 es igual a M4 más M5. ¿Estás de acuerdo? Pues entonces, ¿cuáles son las, vamos a llamar energías entalpías? Entonces, entalpías por flujo. Entonces, ¿quiénes entran? Mi sistema es esto. ¿Quiénes entran al sistema? ¿Y quiénes salen? Bueno, las entradas al sistema son M2, entalpía 2. ¿Estás de acuerdo? Más M3, ¿sí? Entalpía 3, ¿sí? ¿Quiénes son las salidas? M4, entalpía 4. M5, entalpía 5. Y M2, entalpía 2. Todo esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es nuestro único balance. Ya conocemos las entalpías, dice un proceso con un fluido caliente que cede calor a 87 grados y sale a 60, ¿sí? Entonces ya tenemos esto. Ahora nos comentan, también dice, con esta energía, una corriente de dos sustancias, de las cuales una es volátil, 70% peso, dice. Se separa completamente en la parte superior y en el fondo hay un líquido a la misma temperatura. Bueno, pues entonces ya tenemos el balance. Ahora, ¿quién es la entalpía 2? Pues la entalpía 2 va a ser el Cp por una diferencia de temperaturas, temperatura de salida menos temperatura de entrada. Entonces la entalpía 2 va a ser el Cp
que sería 4.18, multiplica, bueno, es kilojoule, kilogramo grados centígrados, la temperatura de salida que tiene esta entalpía sería, bueno, la entalpía no puede ser negativa, tiene que ser pues el valor del calor, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de entrada menos la temperatura de la salida? Entonces la entalpía tiene un valor de, entra a 87 y sale a 60, ¿de acuerdo? Entonces esa es la entalpía, ¿estás de acuerdo? Entonces esta entalpía que tiene el sistema es masa Cp delta T y la temperatura va de 87 a 80, ¿sí? Otra cuestión importante es la entalpía 3, que ya nos la dan. La entalpía 3 nos dice que son 253.4 kilojoule por kilogramo, ¿sí? Ahora nos dice que el 70% peso, el 70% peso, y nos dice una corriente de dos sustancias mezcladas, de las cuales una es volátil, nos dice que tiene 258 kilojoule, ¿sí? 258.4. Yo creo que aquí hubo un detalle. Aquí es 258.4, ¿sí? Entonces la entalpía 3 es 258.4, ¿sí? Y dice que tiene un 70% de volátil, que quiere decir entonces que M4 es el 70% de un kilogramo, porque el 70% de ese volátil se evaporó. ¿Qué quiere decir? Que M4 entonces es 0.7 kilogramos y por lo tanto M5 es la diferencia, 0.3 kilogramos. ¿Estás de acuerdo? M4, o sea, entró 1 kilogramo, pero el 70% de este kilogramo es 0.7 kilos. Dice que eso es un volátil y se volatilizó totalmente en la línea 4. Entonces M4 es 0.7 kilos y M5 es 0.3 kilos. Y ya conocemos las entalpías. Entonces lo único que hay que hacer es, pues, hacer esto. Entonces sería M2, por la entalpía o el cambio de entalpía que tendríamos que tener aquí, sería igual M2, ¿sí? Bueno, aquí, si quieres, lo vamos a dejar así. La entalpía, sabemos que no podemos calcular una entalpía como tal, ¿verdad? Es un cambio. Entonces, vean, fíjate, vamos a hacer M2 entalpía 2, ¿sí? Que sería M1 entalpía 1, ¿sí? Entonces aquí tuve un error, M1 entalpía 1, ¿sí? Y aquí va a ser menos M2 entalpía 2. Simplemente entradas son 2, salidas son 3. Pero M1 es igual a M2. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque son la misma línea. Entonces tenemos aquí que M1 entalpía 1 menos M2 entalpía 2, ¿sí? Más M3 entalpía 3 menos M4 entalpía 4 menos M5 entalpía 5 igual a 0. Pero M1 es igual a M2. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ser M2 por entalpía 1 menos M2 por entalpía 2, ¿sí? Y esto
va a tener que ser igual a M4, entalpía 4, más M5, entalpía 5, menos M3, entalpía 3. Y este M2 en realidad es entalpía 1 menos entalpía 2. Y aquí entonces me va a quedar M4, entalpía 4, M5, entalpía 5, menos M3, entalpía 3. ¿Quién es o cuál es la diferencia de estas entalpías? Pues entalpía 1 tendría que ser una entalpía Cp por una temperatura T1 menos T de referencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Y quién sería la entalpía 2? Pues sería un Cp por una temperatura 2 menos T de referencia. ¿Sí? Si nosotros restamos esto, H1 menos H2, la temperatura de referencia se va a cancelar y me va a quedar Cp, ¿sí?, por T1 menos T2. ¿Lo observas? T1, ¿quién es? Pues T1 es 87 grados, T2 es 60 grados. Entonces, la diferencia es Cp por 87 grados menos 60 grados. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ese cambio de entalpías, que sería H1 menos H2, ¿sí? Esto es igual a H1 menos H2, es esto. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuánto vale el Cp? 4.18. ¿Sí? Kilojoule, kilogramo, grados centígrados por 87 menos 60 son 27 grados centígrados. Entonces eso es 4.18 por 27, 112.86 kilojoule por kilogramo. Esa es la diferencia de entalpías. Entonces, si yo quiero conocer de aquí M2, pues va a ser muy sencillo. Va a ser M4, la entalpía 4, M5, la entalpía 5, M3, la entalpía 3, dividido entre D, H1 menos H2, que ya la calculamos. Esa diferencia es esto. ¿Cuánto vale M4? Pues M4 dijimos que es 0.7 kilos. Su entalpía vale 1223 kilojoule kilogramo, ¿sí? Y M5 es 0.3 kilogramos. La entalpía es 418.9 kilojoule kilogramo. Menos M3 sería 1 kilogramo por 258.4. 258.4 kilojoule kilogramo. Entre de 112.86 kilojoule kilogramo. Y entonces el flujo 2 que nos están solicitando nos quedaría 0.7 por 1223 más 418.9 por 0.3, ¿sí?, entre D, bueno, pero hay que restar, menos 1 por 258.4, ¿sí? Esto nos da 723.37 kilojoule. Y abajo está dividiendo 112.86 kilojoule por kilogramo. Entonces aquí, bueno, pero todas tienen unidad de tiempo. Entonces aquí son kilogramo hora, kilogramo hora, kilogramo hora, ¿sí?, kilogramo hora. Entonces aquí sería kilojoule por hora,
kilojoule y ya me va a quedar kilogramo hora. 723 entre 112.86. Y nos queda un resultado de aproximadamente 6.40 kilogramos por hora. ¿De acuerdo? Entonces no vienen los resultados, pero pues bueno, dice que determinemos el flujo. Dice, determine el gasto másico en kilogramo por hora. Pues si no fallamos en algo, ¿sí? Pues tendría que ser este valor. Entonces sería 86. Pues bueno, a ver, hay que revisar 1223 multiplicado por 0.7, bien, más, a ver, ¿cuánto es la 418.9? 418.9 por 0.3, eso nos da 981. Restamos 1 por 258.4, nos da 723, entre de la entalpía 112.86, 6.40. Entonces ese es el resultado. 6.40 tendría que ser el flujo másico. Pues como ves, es un balance simple de energía, en donde sin hacer todo este rollo sabes que la energía que entra es igual a la energía que sale, y la energía es entalpía por masa y listo, con eso lo calculas. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice que al quemar metano con aire en un reactor de combustión continua en estado estacionario se obtiene una mezcla de monóxido, dióxido y agua. Las reacciones son las siguientes. Nos dice que la alimentación del reactor contiene 10% mol de metano, 20% mol de oxígeno y 70% mol de nitrógeno. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tratar de localizar esto. Entonces aquí entra una corriente que tiene 10% mol de metano, 20% mol de oxígeno, 70% mol de nitrógeno. Aquí está el reactor y dice que va a salir una cierta cantidad de gases. Como la conversión, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta, como la conversión solo es del 70%, aquí tiene que salir metano, ¿estás de acuerdo? Por supuesto va a salir oxígeno y por supuesto que va a salir agua, ¿de acuerdo? También va a salir monóxido y va a salir dióxido. Especialmente de estos nos dice que por cada 6 mol, ¿sí?, de dióxido de carbono tienes una mol de CO. Bueno, pues aquí lo que yo te sugiero para calcular lo que nos solicitan, que nos están pidiendo la composición o el porcentaje que hay de agua en la salida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay que suponer una base. Y esa base le vamos a poner 100 mol por hora de mezcla, ¿sí? Por lo tanto, tú sabes que lo que entra de metano inicialmente serían 10 mol por hora. ¿Estás de acuerdo? De metano. Pero dice que reacciona el 70%. Entonces, ¿cuánto metano está saliendo aquí? Si entraron 10 y reacciona el 70, reaccionan 7. Entonces aquí tendríamos 3 mol de metano. ¿De acuerdo? Entonces son 3 moles de metano, imagínate.
lo podemos ver como un balance, pero como tenemos dos reacciones, pues no es tan fácil, pero sabemos que si metimos 10 moles de metano y reaccionó el 70%, o sea 7 moles, salen 3. Ahora fíjate, esto es muy importante, dice que 6 moles de CO2 hay por mol de CO. ¿Qué quiere decir? Que 6 moles de CO2 se tuvieron que producir ¿en dónde? Aquí. Entonces fíjate, por cada mol de CO2 que se produce, ¿cuántas se consumen de metano? 6. Entonces quiere decir que aquí reaccionaron 6 mol de metano en esta reacción. Y en esta otra reacción solo reaccionó un mol de metano. Entonces aquí hay que estar totalmente de acuerdo. Por cada mol de metano cosa que reaccionaron 6 moles de metano para producir 6 de CO2, ¿cuántos se produjeron de agua? Por cada mol de metano en esta reacción, producen ¿cuánto? De agua, 2. Si reaccionaron 6, entonces aquí debe haber 12 debido a la primera reacción. Pero aquí fíjate, reaccionó una mol. Por cada mol de metano, ¿cuántas moles de agua se producen? Entonces 4, ¿verdad? Entonces, aquí se tienen que producir 4 moléculas de agua. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por cada mol que reaccionó aquí, produje 4 de aguas. Por cada mol aquí, que reaccionaron 6, aquí yo tuve que producir 12 de agua. Ahora, ¿cuánto se consumió de oxígeno? Por cada 6 moles que reaccionaron aquí, ¿cuántos consumen de oxígeno? 12. Entonces, aquí reaccionaron 12 de oxígeno. ¿Sí? Ahora aquí, por cada mol de metano, ¿cuántos reaccionaron de oxígeno? 3. ¿Estás de acuerdo? Estos son los que reaccionaron. ¿Cuántas metimos? 20. Entonces 20 menos 15, pues aquí debe salir 5 de oxígeno. ¿Estás de acuerdo? Y por lo tanto de CO2 aquí hay 6 y de monóxido tiene que haber 1. Entonces, ¿cuántas moles totales están saliendo? 3 más 5 más 12 más 4 más 1 más 6, saldrían 31 mol. ¿Y cuál sería el porcentaje molar de agua? ¿Sí? ¿Cuánto sería de agua? Pues el porciento de agua sería, las moles de agua serían 16 entre de 31, ¿verdad? Pero ojo, como metimos 100, ¿verdad? Serían 100. ¿A cuánto salen de nitrógeno? Olvidamos algo, el nitrógeno. El nitrógeno al ser inerte pues salen los 70. ¿Estás de acuerdo? Entonces el total de esto es 101 mol. Y entonces sería 16 entre de 101. Entonces 16 entre de 101 mol, 1548, es muy aproximado. A ver, hay que tomar en cuenta bien esto. 20 de oxígeno aquí por cada 2 moles. O sea, aquí reaccionaron 6 mol. ¿De acuerdo? Entonces por 6 reaccionaron 12. ¿Sí? Se produjeron 12 de agua. Aquí lo único que reaccionó fue 1. Se consumieron 3 de oxígeno. Pero se produjeron 4 de agua. Entonces de agua en total se produjeron 12 y 4. Y de oxígeno se consumieron 3 y 12. 12 y 3 son 15. Entraron 20 y se consumieron 15, pues solamente salen 5. ¿Sí?
Entonces, de monóxido de carbono dice que por cada 6 mol de monóxido, por cada mol de monóxido. Entonces, a ver. Pues bueno, ese es muy aproximado. Entonces es 0.1584. Entonces tendría que ser 14.97%, o sea, 15.84%. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué creo que no salió? En algún momento yo ya miré este ejercicio. Creo que aquí está mal balanceado. Si te das cuenta, aquí tendría que ser un 2 para que balancee y no un 1. Si es un 2, ¿estás de acuerdo? Tiene que ser un 2, porque 2 por 4, 8. Si es un 2, fíjate por qué no nos dio la respuesta correcta, porque ahí hay un fallo de un 2. Entonces aquí ya sabemos cuánto reacciona, pero aquí reaccionó un mol nada más. Por cada mol de metano, si lo dividimos entre de 2, se producen 2 de agua. Entonces aquí no se producen los 4 de agua, solo 2. ¿Y cuántos? Por cada 2 solo se consume 1.5 de oxígeno, ¿estás de acuerdo? Aquí faltaba un 2. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces aquí van a producirse 14 de agua, pero de oxígeno, entonces se van a consumir 12 en una, 1.5 en la otra, y entraron 20, entonces salen 6.5. 6.5, ahora sí sumamos. 3 más 6.5 más 14 más 1 de CO más 6 más 70. Nos da 100.5 aproximadamente. Y entonces el porcentaje de agua va a ser 6.5 entre 100.5 por 100. Entonces 6.5 entre 100.5, ¿sí?, por 100. Entonces sería, a ver, tendríamos que ver bien eso. Aquí se produjeron 6, se producen 12. Se consumieron 12 de oxígeno, en el otro únicamente reaccionó una mol. Entonces para producir una mol de CO, pues simplemente es 1. Entonces me quedaría 1.5 de oxígenos. Entonces salen todavía de oxígeno 6.5. Salen 3 moles de metano. De agua se producen 12 en uno y en el otro únicamente 2. Entonces son 14. De monóxido sale 1, de dióxido salen 2, pero de nitrógeno, pues al ser el inerte salen todos. Entonces 3 más 6.5 más 12 más 2 más 1 más 6 más 70, sí es 100.5. Y nos pide el porciento de agua. De agua son 14. Entonces 14 entre 100.5 por 100, pues más o menos da 13.93%. Por lo tanto, pues tiene que ser el inciso D. ¿Sí? Está entre 13.97, dice que da. No se da 14. Tendrías que revisar solamente la estequiometría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si metes 10 moles, reaccionan 7, salen 3 de metano. De esos 7 que reaccionaron, 6 forman CO2. Es 1 a 1, entonces consumes 12 de oxígeno, formas
12 de agua, y después el otro mol únicamente te da 1.5, consume de oxígeno, te va a dar 1 de monóxido, pero te va a dar la mitad, 2 de agua. Entonces de agua salen 14, de oxígeno quedan 13,5, menos 20, quedan 6,5, 12, 13,5, 14, 20. Pues sí, no le veo ningún detalle más. Entonces tiene que ser algo así. Y entonces son 14.97. Nos pide el contenido molar de agua. Es decir, los moles de agua entre el total de moles. ¿Sí? Pues entonces así tendría que ser. ¿Sí? Pues bueno, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Este es un balance de materia. Nos dice: los reactores en la siguiente figura están en flujo estable sin reacción química. Dice: calcule los flujos másicos de M1 y M3 si los flujos másicos de la línea M2, M4, M5 y M6 son 30. Pues bueno, sabemos que M4 dice que aquí M2, ¿dónde está M2? Son 30. M4 dice que son 25. M5 dice que 5. Y M6 es 20. Dice que calculemos pues M1 y M3. Pues bueno, ¿cómo podemos saber cuánto vale M3? Pues un balance aquí, ¿no? Rápido. Pues sería M3 es entrada menos salida, M4 menos, bueno, M3 más M5 son entradas. ¿Sí? Menos salida, no hay reacción, esto tampoco hay acumulación, es 0. Entonces M3 entra, M5 entra al equipo 2 y sale M4. Entonces M3 tendría que ser igual a M4 menos M5. Entonces M4 es 20 menos M5 es 5, entonces es 15. M3 es 15. Bueno, pues ya sabemos que va a ser el inciso B. Ahora vamos a hacer el balance aquí con este. Entradas, pues es M1 más M2. Salidas, M4 menos M3 igual a 0. Entonces, M1 lo podemos conocer, sería M4 más M3 menos M2. M4 sabemos que es 25. M3 lo acabamos de calcular, es 15. Y M2 es 30. Entonces quedaría 30, 40, quedaría 10. ¿Sí, no? Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces M1 es 10. M1 es 10. Entonces M1 vale 10 y M3 vale 15. Entonces no es este inciso. Es este inciso. ¿De acuerdo? Pues es un balance de materia. Acuérdate, entradas menos salidas es igual a 0 porque no hay ni reacción química y menos acumulación. Entonces son balances, entrada menos salida igual a 0. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice que tenemos un tanque aislado y vacío de 7 pies cúbicos y que está conectado a una válvula con una tubería. Entonces tenemos aquí un tanque con una válvula, ¿sí?, que está conectada. Que este volumen nos dice que es de 7 pies cúbicos y nos dice que la presión que tiene la válvula, o sea, aquí en esto, aquí traemos un sistema que tiene una presión de 90 psi, una temperatura de 32 grados Fahrenheit, y dice que el sistema, la presión atmosférica es 14.6 psi.
Dice la válvula se abre permitiendo llenar el tanque con oxígeno para alcanzar la presión de la tubería. Es decir, al final nosotros tenemos un tanque con una presión igual a 90 psi y una temperatura de 32 grados Fahrenheit. La pregunta es calcular la masa, es decir, el número de masa que entró. Y nos dice que, pues suponiendo que es gas ideal, pues bueno, entonces lo que debemos tener en cuenta es que la presión, ¿sí?, de este sistema es 90 psi más, ¿sí?, las 14.6 psi es la presión absoluta. En ese sentido sería 90 más 14.6, me quedaría 104.6 psi. 14.7 psi es una atmósfera. Entonces entre 14.7 nos quedaría 7.11 atmósferas. ¿De acuerdo? Pues entonces con esas 7 atmósferas que tenemos, podemos nosotros calcular ahora con la ley de gas ideal, pues cuál es el número de moles. Bueno, ahora el volumen dice que son 7 pies cúbicos, lo podemos convertir al sistema internacional, 3.28 pie aquí al cubo, es un metro cúbico son 1000 litros. Entonces aquí 7 entre D, 3.28 al cubo por 1000, 198.37 litros. Y la temperatura nos dice que es 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados, ¿verdad? Porque 1.8 centígrados más 32 me da esto, o lo que va a equivaler a 273.15 Kelvin, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora sí, del gas ideal, PV igual a nRT. N va a ser presión volumen, RT. La presión nos dio 7.11 atmósferas. El volumen 198.37 litros. La R es 0.082 atmósfera litro mol Kelvin. Y la temperatura pues va a ser 273.15 Kelvin. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno son? 7.11, 198.37 entre D 0.082 entre D 273.15. Serían 62.96 mol de oxígeno. ¿Cuánto equivale eso en libras masa? Pues bueno, una mol de oxígeno son 32 gramos de oxígeno y 454.54 gramos es una libra masa. Entonces la masa sería 62 por 32 entre 454.4. Nos da 4.43 libras masa. Y bueno, pues eso se aproxima a este valor. Pues bueno, lo importante de esto es conocer que la presión que te dan en un tanque siempre es presión manométrica. Hay que sumar la presión atmosférica para hallar la presión absoluta. De ahí todo lo convertimos al sistema internacional de preferencia, ya que no tengo pues bien memorizado el valor de la R en el sistema inglés. Pues bueno, vamos a hacer un último ejercicio y ya con ello nos vamos a descansar. Dice que el análisis de un proceso isotérmico isobárico dio como peso atómico la siguiente composición. Dice que tenemos, si hacemos una base, vamos a suponer 100 gramos de muestra,
Dice que el 24.74% es carbono. Entonces, de carbono, ¿cuál sería la masa? Si ponemos una base de cálculo, sería 24.74. De hidrógeno en masa tendríamos 2.06. Y de cloro tendríamos 73.2. Lo que nos dicen, lo que vamos a hacer es, con el peso molecular, el peso molecular es 12, es 1 aquí, y esto es 35.5. Este es el peso molecular. Si queremos calcular el número de moles de carbono, pues sería la masa entre el peso molecular, 24.74 entre de 12. Me daría 2.06, aquí 2.06 y aquí también 73.2 entre 35.5, 2. Entonces la estructura química podemos llamarla carbono, hidrógeno, cloro, pues va a tener 2.06, 2.06, 2.06. Si dividimos todo entre 2.06, que tenemos 1, 1, 1. A esto le llamamos fórmula mínima. ¿Sí? Si nos pidieran la fórmula mínima, ya la hicimos. Pero nos pide la fórmula molecular. Para ello necesitamos conocer el peso molecular de un componente. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay que calcular el peso molecular de un componente. De acuerdo a la fórmula de gas ideal, PV igual a nRT. Si tú sustituyes N, que es la masa, entre el peso molecular por RT, puedes despejar la masa molecular. Sería la masa por RT entre D, PV. Entonces, si ya conocemos la masa de un experimento, nos dice que aquí es 3.88 gramos. La R sabemos que es 0.082 atmósfera litro mol Kelvin. La temperatura dice que es 25 grados centígrados, lo que equivale a 298.15 grados Kelvin. La presión, 750 milímetros. Llevándolo a atmósfera, 750 milímetros. Sabemos que 760 milímetros es una atmósfera. Entonces 750 entre 760, 0.986 atmósferas. Y el volumen dice que fue 1 litro. De aquí voy a obtener el peso molecular, 3.88, 0.082, 298.15 entre de 0.986, 96.2 gramos sobre mol. Entonces ese es el peso de la fórmula molecular. Vamos a calcular el peso molecular de la fórmula mínima. Pues sería un carbono me daría 12, un hidrógeno daría 1, un cloro 35.5. Entonces sería 12 más 1 más 35.5, 48.5 gramos por mol. Entonces la fórmula molecular es un múltiplo y vamos a encontrar el valor de K. K es una relación del peso molecular, ¿sí?, real entre el peso molecular de la fórmula mínima. Entonces sería 96.2 gramos sobre mol entre de 48.5. ¿Sí? Entonces esto sería 96.2 entre 48.5, 1.98.
el cual podríamos redondear a 2. Entonces, este es el múltiplo por el cual vamos a multiplicar la fórmula mínima, 2. Sabemos que la fórmula mínima nos dio esto. Para obtener la fórmula molecular, entonces sería C2, H2, cloro 2, C2, H2, cloro 2. Y listo. Esa sería la fórmula molecular. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues bueno, si sabes que el peso molecular es 96, pues busca quién de estos posibles resultados te da el peso molecular de 96. Y lo más probable es que te dé este valor, ¿sí? Lo más probable es que C2, H2 y 35, ¿sí?, sean pues los pesos moleculares o el peso molecular que nos va a dar 96. Por ejemplo, puedes sumar 2 por 12, te da 24, más 2 hidrógenos, 26, más 35.5 por 2, te da 96.8. En ese sentido, pues ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Y bueno, pues con ello terminamos esta clase de estudio. Espero te haya gustado y por supuesto que hayas aprendido y te estés preparando de la mejor manera para tu examen Ceneval. Pues te deseo éxito, espero también que me puedas regalar tu like y que pues de alguna manera lo compartas con personas que consideras les puede ser útil esta información. Y por supuesto regálame tu suscripción. Pues nos vemos en el siguiente video. Por favor revisa todo el material que hay en el canal. Te estoy seguro que todo eso es una mina de oro para ti que estás estudiando para tu examen Ceneval. Hay de todo, desde balance de materia, balance de energía, teoría de ecuación de Arrhenius, teorías de cinética. Todo está en la lista de reproducción Ceneval. ¿Vale? Pues nos vemos en el siguiente video. Saludos.